primero, felicidades por la revisión. Creo que se tocan puntos muy importantes y muy quisquillosos para algunos, porque efectivamente, como lo dijiste desde el principio, la inclusión de autores en los artículos muchas veces es muy superficial. Pone, sin embargo, un punto que dice la aprobación de la versión final, y ese puntito pues sigue siendo muy superficial. Es lo único que me llama la atención en esa parte, porque lo hizo alguna persona, lo puso, lo hizo todo el estudio, la investigación, resultaron otros en que ayudaron, y el último que firma es el jefe de servicio, y esa es la aprobación final, y por eso se incluye. Entonces no sé si ese puntito de la aprobación final podría ser ético o no podría ser ético realmente, ¿no? Sería uno de los puntos que no sé si se estudiaron los americanos que pusieron estas características para decir que sí debe ser incluido, ¿no? Pero nada más la aprobación final pues no se me hace justo. Y otra de las cosas que a lo mejor faltaría poner es hasta qué punto las investigaciones científicas que no son aplicables deberían de ser publicadas en las grandes revistas de investigación y de publicación general, sino nada más aquellas que sí fueran aplicables, ¿no? Y las demás quedarían como decir, bueno, es una base de conocimientos, como las encuestas, que después se la pasan haciendo 200 o 300 estudios sobre los resultados de la misma encuesta por pequeñas cositas. Y uno dice, ¿hasta qué punto soy autor de eso? No, pues para nada, nada más estoy interpretando una partecita de esa encuesta, y sin embargo se publican a gran escala resultados de encuestas que no fueron hechas por mí, que no participé en ellas, pero que tengo la base de datos. Y entonces al tener la base de datos, explota la base de datos de otro, y resulta que saco como si fuera mía. Y pues yo creo que debería de ser que los autores que hicieron la encuesta fueran los autores principales y uno coautor por haber determinado alguna parte. Pero es muy amplio, y la ética de todo es sumamente difícil de aplicar por la moralidad de cada quien y los beneficios que cada quien obtiene. No voy a meterme realmente más en lo que ya dijiste. Quisiera traer a la atención de todos otro aspecto de la investigación que yo creo que tiene una implicación ética de gran magnitud, y que es el de hacer mal hecha la investigación y publicarla. Este es un problema serio, sumamente serio, que tiene un poco que ver con lo que dice Carlos desde mi perspectiva, porque, por ejemplo, una cosa que es muy común es la de revisar expedientes, que no son mis expedientes, son los expedientes de todos, de otros, y que contienen información de mala calidad, y que con esa información de mala calidad se elaboran trabajos que después se publican, se difunden y hasta se los cree la gente. Y entonces empiezan a dar origen a una toma de decisiones cuando en realidad de fondo no existe una base de soporte objetivo para ese tipo de trabajo. Creo que esa es una vertiente que puede ser incluso mucho más, de mucho mayor consecuencia que otras de las que también están mencionadas en el trabajo, y que nos afectan mucho, a nosotros en particular en medicina, el estar usando información de mala calidad que no soporta decisiones, ¿no? Nosotros lo vemos muy frecuentemente en el posgrado, en los estudios de maestrías y doctorados, donde están basados en datos que realmente no tienen las características necesarias para poder llevar a cabo el trabajo de investigación y hacer la difusión, y entonces se vuelven más bien procedimientos en los que lo que se busca es legitimar lo que se dice. Dicen, como yo digo esto o practico esto, busco información que legitime lo que yo hago y que los demás lo vean así. Ahora, creo que está vinculado un poco con lo que dice Carlos, porque finalmente las encuestas son datos, es estadística nacional. Yo lo veo al revés. Si a alguien le dan dinero para que haga una encuesta, ¿por qué esa encuesta le pertenece si es dinero público que se usó para producir la encuesta? Es como decir, el que produzca las estadísticas de mortalidad es propietario de las estadísticas de mortalidad, y si las interpretamos nosotros y decimos algo sobre de ellos, los autores son ellos, no nosotros. Yo creo que de nuevo abre también una vertiente, porque aquí lo que importa es la elaboración intelectual.
Es decir, ¿acaso estos datos son los que permiten, con la elaboración intelectual que yo estoy haciendo, decir lo que yo estoy diciendo o no? El problema estaría en que no lo permitieran. Que esos datos realmente se refieran a otra cosa y uno los ve con ojos que no corresponden y entonces llega a conclusiones que no son soportables. Pues sí, sí es cierto, como dijo ya Carlos, aquí esto de que ponerle el nombre es ser el autor y pues esto es un problema que yo creo que se exacerba en nuestro medio. Alguna vez cuando fui responsable de la revista Salud Pública de México se me ocurrió proponer algo que en su momento hizo que todo el mundo me mandara a volar, que era el que se publicaran los nombres de los revisores. Es decir, así como un autor escribe un trabajo y se supone que lo somete en la revisión de pares y los pares dicen sí, ese trabajo debería de publicarse, pues que pongan su nombre, porque qué tal si el artículo realmente no soporta lo que se está diciendo, pues que todo el mundo sepa que esos son los que dijeron que sí se publicara. Eso es tan responsable como escribir un artículo. Y no es fácil detectar lo que es el fraude en la ciencia por mentes brillantes. Esta carrera por estar siempre adelante en un tema del conocimiento ha llevado, y los ejemplos están escritos en libros y en revistas, a diseñar experimentos que no se realizan, pero por una mente tan brillante y tan perversa que convence a los pares y se publican en revistas como Nature, Science, Cell, ¿no? Y pasan años antes que se descubra que nunca hizo el experimento y que nunca tuvo esos resultados y que nadie los puede reproducir. Esa es una parte perversa de mentes brillantes en una competencia por el premio Nobel, digamos, en ese sentido, ¿no? En donde uno esperaría que estas mentes que son pues los gurús de la ciencia en el mundo, pues se comporten ética y honestamente y no es cierto. Entonces, los mecanismos para evitar esto ni siquiera están claros, no es posible. Grandes investigadores brillantes también que revisan esos trabajos se convencen de que están bien hechos. Y años después se demuestra que son irreproducibles o que nunca fueron hechos, ¿no? Y ya están publicados claro, hay retractaciones y todo, pero eso le cuesta mucho trabajo, mucho dinero a la ciencia, porque la gente trata de reproducir los resultados, invierte millones de dólares en algo que es irreproducible, ¿verdad? Y ni siquiera sabemos cuántos hay, la verdad. Se descubren algunos porque hay gentes interesadas en el campo y están compitiendo, pero cuando no es así, se pasan como conocimiento por muchísimo tiempo. Esa parte es muy, muy preocupante y no tenemos mecanismos claros para identificarlos. Y en una ciudad como la mexicana tampoco hay estructuras que penalicen este fenómeno, ¿no? O este problema. A mí me gustaría llamar la atención y creo que da también para hacer otro trabajo. Finalmente el investigador se le exige que sea íntegro en la elaboración y todo lo que tiene que ver con la publicación, divulgación y todo lo que bien has comentado. Pero es un ser humano que se encuentra sometido a toda una serie de consideraciones. Y yo creo que una de las más graves es esta de lo que nosotros llamamos la tortibonocracia, que es ir buscando tortibonos para cumplir con el SNI y con todas las exigencias que marcan las instituciones y que bueno, que los hacen cometer como todo ser humano una serie de actos totalmente irresponsables y graves, ¿no? Por la implicación que esto tiene. Yo creo que sí vale la pena que también reflexionemos sobre eso, de cómo evitar, cómo facilitar que el investigador sea más íntegro y no buscar otros mecanismos más humanos para evitar la tortibonocracia. Desde el punto de vista de investigación científica, a mí no me queda todavía muy claro cuál es el límite entre la posibilidad de hacer un artículo o de hacer alguna reflexión científica en relación a un tema, consultando la bibliografía. ¿Cuál es el límite entre consultar la bibliografía y entre realmente reproducir un artículo casi completo? Porque creo que ese es un aspecto muy importante. Se puede caer en la tentación de escribir sobre un tema sin consultar a los demás. O en el otro extremo, se puede caer en la tentación simplemente de reproducir lo que otra gente ha producido. Creo que sería muy importante poder tener una claridad en el límite entre un aspecto y el otro. Y el otro aspecto que yo insisto en que fui un poco el culpable de que lo incluyera Luis Armando en el tema, es el de la proliferación de información
pseudocientífica a través de los medios masivos de comunicación. Yo creo que hace igual de daño lo que promueve, por ejemplo, la televisión, o lo que a otro nivel de público que tiene acceso al Internet le ocasiona esto, como los ejemplos que ha puesto, esto de la cirugía de columna vertebral en Estados Unidos a través de microcirugía. Si uno busca en Internet cirugía de columna vertebral, encuentra muchísimos artículos patrocinados por hospitales, en donde se promueve el acceso a esta cirugía aparentemente milagrosa, que en unos cuantos días puede resolver el problema de la columna de una persona. Y uno pensaría que la gente tiene la suficiente capacidad para poder discernir entre lo que es cierto y lo que no es cierto, y no es así. No es así que hay miles de casos que se operan de esta forma, y es una información y un resultado fraudulento, que no es realmente ciencia, pero que a través de la capacidad actual de difusión del conocimiento, la gente puede no poder distinguir cuál es la fuente realmente seria de información a través de Internet, de la fuente como esta, que lo único que promueve son intereses económicos. Que ligado a esto, a mí me ha tocado vivirlo con mis alumnos de la asignatura de informática biomédica, porque muchas veces precisamente uno de los